Y bienvenidos más a un programa más de Jorge Villegas Presentan. En esta ocasión vamos a hablar el pasado 2 de junio del 2024 tuvimos la oportunidad de, como todo ciudadano, ir a hacer nuestro voto, nuestro sufragio como personas, como democracia. Todo el derecho de ir a votar a las casillas y votar por la actual y la ganadora, Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y por quién es representada esta candidata o la ya presidenta virtual Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, es representada por el partido de Morena, que fue creado por el señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Este partido se creó en el 2011 por consecuencias o causas que eran necesarias para que hubiera una verdadera democracia aquí en México. Y gracias a este partido, que significa, todas sus siglas son Morena, cada sigla significa Movimiento Regeneración Nacional. Y por supuesto que sí está haciendo todo una regeneración, está haciendo historia, este partido está haciendo historia, está haciendo una regeneración, está sacando todo lo que a un país no le sirve, no le funciona como nación. Los rateros, los negocios chuecos, los gasolinazos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el PRI, de lo que ahorita vamos a hablar de ese partido, el PRI, lo que fue en 70 años, Morena lo está haciendo, lo está haciendo en 6 años. En un sexenio movió muchas olas, movió muchas cosas influyentes y feas. Ahí tenemos a los diputados plurinominales que no sirven de nada en la Cámara de Diputados. Fuera, fuchi, para afuera, adiós, bye. Entonces, es lo que está haciendo Morena, regenerar todo ese daño y volverlo a un lado pasivo, hacer bien las cosas como ciudadanos y como lo demócratas la democracia que es como país, un país gobernado por el pueblo, para el pueblo, el bien del pueblo, no para el bien de los de arriba. Entonces, en esto está cambiando mucho el partido de Morena. Pero, como dije anteriormente, el PRI. ¿Qué pasó con el PRI? ¿Cuáles son sus orígenes de este partido? ¿Hubo democracia? ¿Había ratería en aquel entonces cuando se creó este partido? No. Desafortunadamente, cuando se creó el PRI, el propósito del PRI era, como ahorita Andrés Manuel López Obrador, era crear una democracia para el pueblo y por el pueblo. Desafortunadamente hubieron personas que no estuvieron de acuerdo en que se siguieran estos pensamientos de ley, de justicia y de democracia, y se fueron por el lado chueco. Y bueno, desafortunadamente el PRI ahorita ya no es lo que conocemos como cuando inició en los años, a finales de los años 20 y principios de los años 30. Pero vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar del PRI. ¿Cómo inicia el PRI? ¿Cuáles son sus inicios de este partido? Y bueno, desafortunadamente cómo se va desvaneciendo poco a poco por el aire, cómo se va desintegrando como el androide es el Dragon Ball Z. Pero bueno, vamos a ver la historia del PRI. Bueno, el PRI inició principalmente por causas muy lógicas. Aquí en México había una disolución política, había disturbios, habían peleas, el gobierno no se ponía de acuerdo, no habían leyes en las cuales estuviera de acuerdo, no había una estabilidad política. En principio por la Revolución Mexicana, por eso se inició la Revolución Mexicana, porque no había una democracia, no había un acuerdo entre gobierno y Estado. Entonces, por ejemplo, iniciemos desde lo que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz cometió algunos errores en su gobierno y por índole
el gobierno ahora sí que le quitó, le expropió algunas propiedades a los ejidatarios de aquellas épocas, sus tierras, la agricultura, su ganado. Y bueno, por causa de esta situación, iniciaron los campesinos y algunos vándalos de toda la gente a hacer disturbios y algunas cosas que no eran debidas. También tuvo sus cosas positivas Porfirio Díaz, como por ejemplo, ¿qué creó Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz se le debe lo que en la actualidad está el Palacio de Bellas Artes. Se le debe ese Palacio de Bellas Artes, que por cierto es un diseño francés, porque él, no sé por qué motivo, amaba Francia. Es un diseño francés el Palacio de Bellas Artes. También se le deben algunas escuelas preparatorias al gobierno de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz era de Oaxaca y también posiblemente estudió en el conservatorio donde estudió Benito Juárez, pero también fue militar, posiblemente, o sea, no lo sé, lo voy a averiguar, pero principalmente estas causas de por lo cual fue causado la Revolución Mexicana, fueron por estas causas de que no había un gobierno estable. Todo era por medio de vándalos, era por medio por tranzas y por todo lo demás. Entonces, de aquí viene la Revolución Mexicana y de aquí viene, bueno, algunas cosas que se tuvieron que restablecer para que por eso es la Revolución Mexicana. Entonces, de aquí vienen todos estos disturbios y todos estos disturbios vienen, también aquí entra el señor Francisco I. Madero, que fue presidente de México, pero también entran otros dos personajes muy importantes en la Revolución Mexicana que todo el mundo conoce. Entre ellos tenemos Emiliano Zapata y el famoso Centauro del Norte, más y nada menos que Pancho Villa. Estos dos señores eran bandoleros, no eran ni generales ni nada, eran simples pandilleros que se unieron a la Revolución Mexicana y de ahí se hicieron famosos en este movimiento para de alguna forma ayudar a la gente a recuperar sus bienes, sus ejidos y sus tierras y su agricultura, que es lo del campo. Entonces, de ahí en fuera vienen una serie de desmanes, serie de desastres por los cuales de ahí fue cuando el señor Plutarco Elías Calles, conocido como el Maximato. ¿Por qué el Maximato? Bueno, en la historia dice que este personaje, Plutarco Elías Calles, era el Maximato porque era como un Salinas de Gortari. Él escogía a los presidentes que gobernaban por 3 años. En aquel entonces no eran sexenios, eran nada más 3 años, en los cuales gobernaban diferentes tipos de presidentes. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo que les quiero presentar. Bueno, Plutarco Elías Calles fue Maximato en aquel entonces y él fue el principal que hizo y creó el Partido Nacional Revolucionario. Y vamos a ver, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana. Vamos a hacer una pauta. ¿Quién fue Álvaro Obregón? Como lo dice, Álvaro Obregón fue presidente de México y fue presidente por 3 años. Fue presidente de 1920 a 1924. Pero aquí lo interesante, si cabe mencionar que tras la muerte de este personaje, Plutarco Elías Calles toma la decisión
de crear este partido, el Partido Nacional Revolucionario. Pero aquí lo importante es cómo muere Álvaro Obregón. ¿Cómo muere y quién lo mató? Bueno, aquí lo vamos a ver. Álvaro Obregón muere de la siguiente forma. Álvaro Obregón estaba en un restaurante de la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que pasa fue de que Álvaro Obregón iba a comer en un restaurante de la Ciudad de México. Bueno, este presidente entró al restaurante y bueno, este restaurante se llama La Bombilla. Está en la Ciudad de México. Y Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, La Bombilla. Pero ¿cómo murió? Ok, les platico. Álvaro Obregón entra al restaurante, hay una mesa en el centro en la cual se sienta para comer. Alrededor de él hay varias mesas con obviamente personas, en específico varones. Entonces en ese día Álvaro Obregón se dispone a querer ir a comer. Entonces ahí es cuando, es más, ni la carta le llegó. Ahí lo que sucedió fue de que todos los hombres que estaban alrededor de él, y específico, estaban con sombrero para no dar su identidad, voltean todos hacia la mesa de Álvaro Obregón y todos sacan una pistola y entre todos ahí matan. Eran alrededor de 10 tipos, 20 tipos los que le dispararon, y ahí le dieron el tiro de gracia a Álvaro Obregón. Fue como una conspiración y de esta forma muere Álvaro Obregón. Muere a disparos en el restaurante llamado La Bombilla, que está en la Ciudad de México. Entonces, de ahí a Plutarco Elías Calles le surge la idea de crear este partido por consecuencia de la muerte de este personaje, de Álvaro Obregón. Esa fue en consecuencia, para transitar un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. No obstante, en la práctica la institucionalización política fue solamente de forma, y de fondo se trató de un caudillismo orientado hacia su artificio. Bueno, entonces después de eso, de esta muerte, Plutarco Elías Calles crea este partido y posteriormente también Plutarco Elías Calles fue presidente de México, representado por este mismo partido. Y entonces Plutarco Elías Calles también entra a lo que es la presidencia de la República. Este personaje Plutarco Elías Calles gobernó de 1924 a 1928. ¿Por qué gobernó más tiempo Plutarco Elías Calles? Por lo mismo, se le conocía como el maximato. Él era el que movía influencias, él era el que en aquel entonces movía más, porque era como un Carlos Salinas de Gortari del que conocemos en la actualidad. Entonces, después de esto, de que matan a este personaje, a Álvaro Obregón, él es el que, entra a lo que es lo de la presidencia de la República. Entonces, ya después, posteriormente de que... Y aquí vienen varios personajes que son representados por este partido, el Partido Nacional Revolucionario. No nada más es Plutarco Elías Calles. Aquí vienen varios presidentes que también fueron representados por ese partido. Tenemos al presidente, tenemos a los presidentes
Emilio Portes Gil, Osvaldo Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Estos tres presidentes fueron los que gobernaron fueron representados por el Partido Nacional Revolucionario, que gobernaron durante 3 años. Pero yo no quiero ahí meterme ahorita. Lo que yo quiero, nada más, este señor Plutarco de las Calles manejaba a estas tres personas durante 3 años que estaban en el poder. Después de esos 3 años ya seguía el otro, el otro y el otro. Ya después, posteriormente de que acaba sus 3 años cada uno de estos personajes, llega el señor Lázaro Cárdenas del Río, quien ya es representado y él crea el Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana fue el que fue creado por Lázaro Cárdenas, y posteriormente fue el que pues, ya lo representó a él como presidente de la República. Pero vemos qué hizo Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas hizo muchas cosas muy importantes para la nación. En primer lugar, para los chavitos que me están escuchando, Lázaro Cárdenas, que se festeja el 18 de marzo. Bueno, el 18 de marzo se festeja lo que es la expropiación petrolera. Este personaje o este presidente le expropió a los extranjeros el petróleo y lo hizo a nuestra nación a favor de nuestra patria, de nosotros como mexicanos. Le expropió ese bien a los extranjeros y creó lo que en la actualidad conocemos como Pemex, Petróleos Mexicanos. Entonces, ya posteriormente de esto, también crea lo que es la reforma agraria. ¿En qué consiste la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en lugar determinado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que bueno, lo que quiso hacer Lázaro Cárdenas en ese momento, recordemos que hubo lo de la Revolución Mexicana. Y también quiero hacer ahorita un énfasis, después de terminar esto de lo de la reforma agraria, ¿qué pasó con Francisco I. Madero? Bueno, la reforma agraria sirvió para que de alguna forma esos campesinos que habían perdido anteriormente sus cultivos, los ejidatarios, sus tierras, lo recuperó, para que de esta forma ya todo el que haya perdido sus tierras, que se las quitó el gobierno, las recuperaron, y ellos por medio se creó como un banco para que de cierta forma ellos sembraran sus cosechas, y también gente del sector privado, también agricultores, también crearan su propia empresa, crearan sus propios cultivos y su propio negocio. Para eso sirvió la reforma agraria. También posteriormente a este personaje, a este presidente, también se le debe la creación de una gran institución, de la que han salido grandes ingenieros, grandes maestros y por lo general grandes ingenieros mexicanos. Me refiero nada más y nada menos que del Instituto Politécnico Nacional, que de aquí son egresados grandes ingenieros. Y bueno, grandes ingenieros, ahí tenemos por ejemplo al ingeniero que creó la pantalla que era de blanco y negro, y la hizo a color, que fue egresado del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, esta institución también se le debe a Lázaro Cárdenas del Río, y otras más cosas se le deben a este señor. Y a partir de Lázaro Cárdenas empieza lo que son los sexenios. Ya no son 3 años, ya no son presidentes de 3 años, ya son presidentes de 6 años a partir de Lázaro Cárdenas.
Ya después, posteriormente de Lázaro Cárdenas, viene otro presidente que también fue algo interesante, pero no lo fue tanto. Él fue el que participó en se podría decir que fue el que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero no quiero meterme ahí. Simplemente los que crearon el PRI. Ya posteriormente, el PRI se solidifica con un personaje que se llama Miguel Alemán Valdés. Este señor gobernó de 1940 a los años 50. Ya es cuando se solidifica este partido como el Partido Revolucionario Institucional. Pero, como les repito, quiero hacer un paréntesis, vamos a retroceder a las épocas tanto de la Revolución. ¿Qué pasó con Francisco Ignacio Madero? Bueno, Francisco Ignacio Madero murió. ¿Cómo murió Madero? A consecuencia de todos los movimientos. Bueno, Francisco Ignacio Madero murió, iba en un carruaje por la ciudad. No sé si era un vehículo motorizado, pero iba en un carruaje. Entonces, entre todas las calles de la Ciudad de México, se cuenta que iba con el vicepresidente, que era José María Pino Suárez. Él era el vicepresidente de México. Bueno, estos dos personajes iban en este carro, y en una de esas los emboscan los federales. Los federales salen, lo emboscan, un tipo Álvaro Obregón, sacan las pistolas y lo matan a tiros. Así murió Francisco Madero, por parte de los federales, que fue muerto. Y también su vicepresidente José María Pino Suárez. Así murió desafortunadamente Francisco Madero. Y ya regresemos a lo que es para culminar el capítulo de hoy con bueno, no culminar, porque hay varios fragmentos que quiero especular aquí. Volvamos con Miguel Alemán Valdés, que él fue con el que se solidificó el Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí siguen los sexenios y de ahí siguen pero ahí no inician las tranzas. Las tranzas inician en los años 80, cuando entra Carlos Salinas de Gortari, que es por lo que el PRI empezó a carecer durante 30 años. Y que pues desafortunadamente ahorita pues ya se está extinguiendo. Bueno, empecemos por Carlos Salinas de Gortari. Punto. Gobernó de 1988 a 1994. Gobernó hasta donde se le conoce actualmente, cuando mataron al señor candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, que también murió a causa del gobierno. Y desde ahí del 1998 al 94 gobernó Salinas de Gortari. ¿Y qué hizo este señor? Bueno, él vendió Banjico, el Banco de México, y bueno, hizo sus tonterías, y el más famoso chupacabras. Después de Salinas de Gortari llega el excelente y señor de los lentes, Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual este señor durante su sexenio hizo puras tonterías. ¿A qué me refiero? Bueno, hizo lo del llamado y famoso Fobaproa. Privatizó los ferrocarriles mexicanos y creó el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que en la actualidad también Trump hizo una serie de tonterías y le cambió el nombre. Bueno, el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Pero empecemos por Fobaproa. ¿Qué era el Fobaproa? Bueno, el Fobaproa fue
fue una deuda. Lo que él hizo, quería quedar bien con empresarios, jefes de estado, quizás hasta narcos. ¿Por qué? Porque lo que era deuda privada de estas personas, empresarios, jefes de estado y X personas, la mandó a deuda pública, a deuda del pueblo, lo cual en la actualidad todavía lo seguimos pagando, y esto se va a acabar quizás en el 2028-2030, de pagar y del gimnasio quizás hasta por el resto de nuestra vida. Es una deuda muy grande. ¿Y por qué? Porque este señor Ernesto Zedillo quería quedar bien con empresarios o jefes de estado. ¿Y qué más hizo Ernesto Zedillo? Bueno, como les menciono, también vendió las vías férreas. En las épocas de los años 80 me contaban mis abuelos y mis tíos y mis padres que ellos viajaban en tren, que salía de ahí de Naucalpan, Estado de México, y que se iban a Querétaro, Guanajuato, Jalisco, a todos los lugares donde había lindos paisajes. Ellos iban. Desafortunadamente llegó este señor y hizo sus tonterías, y también vendió las vías férreas. Y bueno, también creó el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y también hizo la tontería de devaluar el peso. Lo que antes eran 200 pesos, como 200,000 pesos, así de 200,000 pesos, este señor lo minimizó y lo conocimos como nuevos pesos, lo cual fue un gancho y nos engañaron como nación, como pueblo. Ya después, posteriormente de que este señor Ernesto Zedillo Ponce de León acaba su sexenio en el año 2000, entra otro fantástico señor al cual le conocíamos como la mano de amor y paz. Nada más que este señor venía disfrazado de azul, o sea, le voltearon una tortilla nada más a color azul, representado por el Partido Acción Nacional. Me refiero nada más y nada menos que del señor Vicente Fox Quesada. Y este señor hizo también una gran tontería de vender una aerolínea. Vendió, no sé si fue Aeroméxico o fue la otra la que vendió este señor también a los extranjeros. Fue una aerolínea, creo que fue Aeroméxico o Mexicana de Aviación. Una de esas dos fue Aeroméxico o Mexicana de Aviaciones. Bueno, hizo esa tontería el señor y hizo algunas otras cosas que bueno. Y después, posteriormente de que este señor Vicente Fox Quesada acaba con su sexenio, llega el grandioso Felipe Calderón Hinojosa, que también, para variar, era un señor que gobernaba alcoholizado, o sea, es alcohólico el señor. Y también con la misma, nada más nos voltearon una tortilla a color azul, representado por el Partido Acción Nacional. ¿Y qué hizo este señor? Bueno, vendió la electricidad de México y algunos otros negocios turbios que hizo este señor también, este Felipe Calderón Hinojosa. Y para cerrar con broche de oro de las grandes tragedias del PRI y de las grandes tonterías que hicieron estos priistas, que por causa, como dicen, lo que siembras cosechas, acabó nada más y nada menos que con el señor Enrique Peña Nieto, que también quería o vendió y privatizó Pemex, lo que este Lázaro Cárdenas había hecho en los años 30 de que ese patrimonio fuera parte de la nación. Este señor se atrevió, agarró y lo vendió a los extranjeros. Pemex, lo que conocemos como Petróleos Mexicanos, este señor también hizo sus tonterías y también se fue al carajo. Nos dejó así como chinitos, nos dejó boquiabiertos por sus tonterías que hizo, y aparte también tenía el peso abajo del dólar.
el dólar estaba a 21 pesos cuando este señor gobernó el país y nos dejó con una deuda, nos dejó con un impuesto en el petróleo que desafortunadamente nuestro señor actual presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo quitar, porque este señor hizo una tranza muy ajustada para que este impuesto no se quitara. Pero bueno, lo que hizo Andrés Manuel fue este impuesto que no se pudo quitar, lo que era para los ricos, que era para este par de, estos 5 o 6 sujetos que gobernaron, agarró ese impuesto, lo que caía de ese impuesto de la gente del pueblo, lo pasó a lo que ahora es el bienestar, y lo pasó a manos de los viejitos de la tercera edad, y a dar becas y a lo demás de los chavillos de primaria y secundaria. No quitó ese impuesto, pero ese dinero se dispersó, fue equitativo para darle a los abuelitos de la tercera edad, a los chavitos de la primaria y de la secundaria. No se pudo quitar ese impuesto, pero a final de cuentas hubo un beneficio a ese impuesto. Y bueno, mis amigos, para terminar, desafortunadamente ese partido, el Partido Revolucionario Institucional, se está extinguiendo de México, ya no tiene solución. De hecho, hay un partido que también ya salió del registro del INE, me refiero al PRD, pero yo no quiero meterme en el PRD, simplemente para que se enteren que este partido ya se extinguió. El PRD ya perdió su registro ante el INE, ya murió el PRD, el partido del Solecito ya falleció. Y es lo que le va a pasar desafortunadamente al PRI. Como dice el dicho, lo que siembras cosechas, y desafortunadamente los priistas lo que sembraron cosecharon puras porquerías y cosecharon pura desgracia a nuestro país. Nos saquearon como cerdos, y a final de cuentas ellos van a ser los paganos de lo que a nosotros como sociedad y como nación nos hicieron. Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy en el programa de Jorge Villegas. Suscríbanse a mi canal. Si hay algo que quieran hacer énfasis, por favor háganmelo saber. Yo con mucho gusto los escucho. Mis errores, si tengo algún error, por favor háganmelo saber, y posteriormente para que me retroalimenten y yo los pueda retroalimentar más adelante en otro programa, porque a mí me gusta lo que hago. Me gusta contar la historia de México, de cómo son los acontecimientos, y más aparte ustedes como mis suscriptores me retroalimentan para que yo me ponga más al corriente y leer acerca más de historia, y yo los retroalimento a ustedes como mis suscriptores. Bueno, chavos y chavas, chicos y chicas, los dejo. Este fue un episodio más de Jorge Villegas Presenta. Hasta la próxima. Chao.